2025. Vamos a charlar un poco de lo que fue ayer, obviamente, el paro, ¿sí? El paro convocado por la CGT y dónde repercutió fundamentalmente aquí en la ciudad de Chivilcoy, cómo se comportaron las escuelas, por ejemplo. Sabemos que los bancos adhirieron, que cerraron, y cómo se comportó las escuelas, o cómo se comportaron las escuelas, cuál fue la adhesión que tuvieron, ¿sí? Por ejemplo. Y obviamente también, bueno, hablemos un poquito de la actualidad educativa, por eso hemos invitado a Julián Danuzzi, el secretario general de SUTEBA, aquí en la ciudad de Chivilcoy. El 9 tuvimos movilización, obviamente no se hizo aquí en la ciudad, pero sí en la capital federal, sí, en Cava. Y obviamente también en el día de ayer el paro propiamente dicho, que también en Chivilcoy, insistimos, tuvo su repercusión. Para uno que viene por las calles de Chivilcoy, ayer no se escuchó el murmullo de los niños, por ejemplo, en los patios de las escuelas, y hoy ya sí. ¿Cómo estás, Julio? Hola, buen día, gracias por venir ante todo nuevamente aquí gracias a la ustedes radio. Por la invitación. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos con un poco por las repercusiones, ¿no? Aquí en Chivilcoy de lo que fue este paro. ¿Cómo anduvo educación en cuanto a adhesión, Julio? Mira, el porcentaje en las escuelas estatales fue altísimo, alrededor del 95% de adhesión. Pasó en Chivilcoy y en toda la provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional también fue alto, pero bueno, en provincia de Buenos Aires fue realmente altísimo, en ese porcentaje. Sí, Podía variar del 90 al 98, pero sí, en ese. O sea que es muy, muy alto. Nosotros hicimos previamente un relevamiento con el cuerpo de delegados el día anterior y ya se vislumbraba que el paro iba a ser contundente y bueno, quedó manifestado en el día de ayer y que había muy poca actividad. No había escuelas cerradas y otras que no, pero bueno, con muy poca actividad. Obviamente que en ciudades como la nuestra, en el movimiento, a esto me refiero, repercute mucho el que no haya clases, el que los bancos estén cerrados, por ejemplo. Después también hubo otras adhesiones, no solamente bancos y escuelas, pero si hablamos del movimiento mayoritario. Exacto, sí, la idea era bueno que haya un paro total. Siempre, a veces es difícil que se dé esa totalidad, pero bueno, yo creo que el malestar va aumentando y se va manifestando. En el nivel de educación, hoy me estaba acordando que el día 4 de abril del año pasado, cuando se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, la CETERA llama a un paro nacional ese día, por los mismos reclamos que estamos haciendo hoy. Sí, valga la redundancia. Sí. Pero bueno, la adhesión en ese momento fue acá en Chivilcoy del 50-60%. Fíjate la diferencia, que estamos hablando que a un año después, casi en la misma fecha, la adhesión es del 95%. O sea, el malestar va cambiando para con el gobierno nacional. Bueno, entonces, yo creo que día a día, lo decía ayer nuestra secretaria general de CETERA, Sonia Leso, las manifestaciones son cada vez más grandes, son pacíficas, porque antes de ayer se demostró que fue una manifestación pacífica, y cada vez tenemos más acompañamiento en estos reclamos. Claro. Bueno, hoy se ha dado hablando de movilizaciones, se ha dado una particularidad, que también lo charlábamos en la previa del paro, de acompañar mucho la movida que se hace a Capital Federal, ¿no? En la medida de las posibilidades, porque bueno, es donde más se visibiliza, donde toma más trascendencia, ¿no? Exactamente, el reclamo que más se ve es el que se hace en este caso, ayer fue en Plaza Congreso, antes de ayer, perdón, en Plaza Congreso, y cuanto más gente hay ahí, más se nota, más repercusión periodística tiene, ¿no? Claro. Obviamente que siempre es bueno también hacerlo en los diferentes distritos, pero bueno, como vos preguntabas, es donde lo que realmente se ve y influye es en Capital. Bueno, a nivel local se hizo alguna movida que estuvo también vinculada, relacionada, por supuesto, a este reclamo de los jubilados. Exactamente. Vino por este lado, digamos. Exactamente. El día 9, en realidad la marcha se hace el día 9 para hacerla coincidir, claro, más allá que el paro era el día jueves, hacerla coincidir con la clásica marcha de los miércoles de los jubilados. Y bueno, estuvo convocando la CGT y las dos CTA ese día y marcharon a Congreso. Hubo repliques en diferentes ciudades. En Chivilcoy no logramos, o no lo hicimos, mejor dicho, porque los otros compañeros del Frente de Unidad por este motivo que estamos hablando, ¿no? Se trasladaron a Cava, exactamente. Y bueno, desde el SUTEBA, todo lo que es el sector de conurbano estuvo movilizándose el día miércoles. Bueno, y la manifestación fue realmente muy grande y eso es lo que hace que impacte hacia el gobierno. Estamos esperando siempre una respuesta de parte del gobierno nacional que vea que el reclamo aumenta, para ver si cambia su actitud, pone la actitud de ajuste, más que nada. ¿Crees que el gobierno se dio por aludido? A ver,
En las declaraciones ningún gobierno, ¿sí? Siempre, digamos, asume el éxito de un paro. Por lo menos desde que uno se hace el periodista, nunca el gobierno que le hacen un paro asume, digamos, como que siempre atribuye que fue político, etcétera. Pero hay mensajes contundentes también, ¿no? Por supuesto que el mensaje es este que yo te planteaba, que un año después el paro se hace cada vez más contundente, las manifestaciones son cada vez más contundentes. No hay problema cuando no está la policía de por medio, como pasó Sí, con los jubilados, ¿no? Exactamente. Con un par de reclamos. Obviamente que el gobierno juega siempre cuando los clubes de fútbol, los clubes de básquet, todo apoyaron a los jubilados, eran barras bravas. Ahora, ayer dijo que era la casta sindical. Siempre encuentra algo para bajarle el precio a la masiva movilización. O sea, cuando es masivo siempre busca algo para bajarle el precio. Pero sigue sin ver que el malestar va creciendo. Bueno, estaría bueno que el gobierno lo empiece a ver y tome cartas en el asunto y pare un poco con este ajuste que aumenta día tras día. Porque obviamente no está en nuestra intención sacar a ningún gobierno, que Milei termine su mandato, pero sí que pare con el ajuste. Eso es lo que estamos reclamando. Le cuesta a la clase política, ¿sí? Asumir los reclamos. En todo orden y en toda índole. No solamente ahora el gobierno nacional, sino todos los gobiernos, cuando hay un reclamo, es como que les cuesta asumirlos, ¿no? La democracia es así. O sea, el que gobierna tiene que también saber escuchar al pueblo, que el pueblo lo votó. Y bueno, ¿sí? Una por las cuestiones que se marchó el día miércoles fue por la protesta social, para que no sea castigada la protesta social que ha pasado. Obviamente hay un compañero que está aún internado en estado de gravedad, que es Pablo Grillo, por reclamar, ¿no? Sí. Que eso, salir a la calle a reclamar, no está mal. Bueno, eso lo tiene que entender este gobierno y cualquier gobierno, ¿no? Si se te vota para que dirijas al país, los destinos del país, si el pueblo, que es el que te llevó a ese lugar, te está diciendo tenés que tratar de escucharlo. Bueno, hoy por hoy el gobierno no lo está escuchando, esperemos que cambie un poco en su actitud. Obviamente que las manifestaciones son cada vez más masivas, que los jubilados estén hace casi 2 o 3 meses todos los miércoles reclamando por el mismo tema, que le sacaron, que la jubilación mínima es muy baja, que le sacaron los remedios que siempre tuvieron al 100%. Bueno, eso lo tiene que empezar a ver. No es la casta en los jubilados. Y otra cosa, tenemos que entender, todos vamos a ser jubilados, todos vamos a pasar por esa situación. Y queremos llegar de la mejor manera posible. Por supuesto, yo en una entrevista anterior te había dicho que hoy por hoy el jubilado docente no está en la situación de ese jubilado que está reclamando, pero nosotros como jubilados, como activos docentes y como jubilados docentes tenemos que apoyar a ese jubilado que está en la calle. Porque hoy por hoy tenemos un IPS que tenemos que cuidar, pero no quiere decir que no estemos en ese mismo lugar a muy corto tiempo, si un gobierno así como el de Milei continúa. Claro, pero además recuerdo algunas luchas, en este caso, de SUTEBA o del Frente, ¿sí? Para que, digamos, repercute en el básico un aumento, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué? Porque se pensaba también en el jubilado. Claro, en el docente pasivo. Cada acuerdo paritario que tenemos nosotros, para cerrarlo, tiene que estar incluido el jubilado docente. Si no, no se firma. Sí. Esa es la diferencia. Creo que fue en el gobierno de Vidal, ¿no? Donde se habían dado algún aumento por decreto, pero que no impactaba. Claro. Y si no impacta, no va al básico, y no es remunerativo, no llega a los jubilados. Claro. Bueno, nosotros siempre, en cada acuerdo, es prioridad. Ahora, si te sacan un acuerdo por decreto, es diferente. Claro, por eso te lo decía. Acuerdo no, te sacan un decreto. Un aumento por decreto. Un aumento por decreto, claro. Directamente. Julio, a ver, yo digo paro de la CGT, pero en realidad las otras centrales también adhirieron, ¿no? Exacto, sí. Bueno, todas las centrales. Adhirió la CTA de los trabajadores, que es la que conduce Hueyaski, y la de autónoma que conduce Cachorro Godoy. Bueno, y en ese punto nosotros cada día valorizamos lo que está ocurriendo entre las dos CTA que se dividieron allá por el año 2010, luego de una elección, y hoy están caminando a la calle. En esta lucha la están haciendo en unidad, y la idea es volver
a formar a una sola CTA. Una sola Claro. CTA. Y más ideal sería tener una sola central, Una que sola la CTA central, sea absorbida por o se unifique a la CGT como fue en su momento. Eso sería ideal. Pero bueno, en el accionar, primero se empezó en Provincia de Buenos Aires, las dos CTA a trabajar en forma conjunta y ahora están trabajando a nivel nacional. Y eso es muy bueno porque, bueno, no es lo mismo reclamar en forma aislada que en unidad. Por eso nosotros cuando hacemos acciones acá, nuestra idea desde el SUTEBA es que haya unidad con los demás compañeros de los otros sindicatos y las organizaciones sindicales, políticas que quieran sumarse, siempre estamos abiertos a esa unidad para que el reclamo sea más contundente. ¿Crees que tuvo el acompañamiento? ¿Sí? Digamos, que este paro tuvo el acompañamiento adecuado, ¿sí? ¿O faltó teniendo en cuenta que había muchos que estaban pidiendo a la CGT, a la CTA que hagan un paro? El tema después, quienes estaban pidiendo, quienes estaban reclamando hacer un paro, ¿acompañaron después? Y después... Porque viste que, pedís el paro y después cuando llega el momento no adherís. Lo que pasa es que acá tendría que haber más, yo hablaba de la unidad. El paro fue contundente, pero estamos hablando también que se impacta mucho en lo que es estatales, impactó muchísimo en lo que es camioneros. Claro. No impactó tanto en el transporte con el gremio UTA, Sí, porque UTA justo no estaba en conciliación obligatoria en su sector y medio como que ahí había un vacío legal y no adhirió. Eso hace que se baje un poco la adhesión. Pero también, si todos queremos que este gobierno cambie el rumbo, tendríamos que tener más acompañamiento de los diferentes sectores, llámese comercio, llámese independiente, lo que fuere, para decirle, acá está pasando que cada día está peor el gobierno y la estamos pasando peor. Eso tendría que haber más acompañamiento, que no quede solamente en lo sindical, porque sí, ¿qué pasa? Después sí, los grandes medios de difusión dice, o el mismo gobierno dice, esto es la casta sindical y te baja el precio de la movilización y al reclamo en sí. Bueno, ahí tiene que haber más unidad. Pero, discúlpame, acá hay una cuestión también a tener en cuenta, ¿no? Por lo menos una apreciación mía, no sé si la compartí, Julio. No solamente, digamos, movilizan, porque si no sería más reducido, ¿no? O sea, no solamente la movilización es de los, digamos, dirigentes sindicales. Uh-huh. Acá la adhesión también, ustedes, digamos, convocan al paro como dirigente y después está el adherir o no por parte, en este caso, de los trabajadores docentes. Sí, por supuesto que desde en el gremio que nosotros hoy por hoy me toca dirigir, hubo gran adhesión y eso sí, lo estamos viendo. Pero para que el paro general sea masivo, tendrían que estar todos los sectores el día parando, que realmente no haya movimiento en ninguna ciudad del país, para que haya realmente, ahí pueda llegar a el gobierno mover y ver que algo está pasando en serio. Acá, te reitero, le quieren bajar el precio al decir que es el sindicato que llama, todo eso. Si bien, te reitero, fue masivo. ¿Y por qué fue masivo? El paro y la movilización. Porque fíjate que no hubo conflicto de ninguna índole. Sí. Cuando hay poca gente, aprovechan para meter los infiltrados, armar líos y pasar lo que pasa con la represión, como ha pasado en las otras marchas de los jubilados. Cuando es masivo, fíjate que se corren y dice acá no podemos hacer nada. Los motivos de este paro, el mensaje, digamos, para el gobierno, cambiar qué cosas de aquí en adelante. Y mira, sobre todo el ajuste en general que está haciendo nosotros en educación, hace un año que venimos reclamando lo mismo, el aporte que nos llega a la caja del IPS, el aporte que nos llega a los comedores, el aporte que nos llega a los planes educativos, a la educación en general. Pedimos una nueva ley de educación, reclamar parte de nuestro salario, que es el FONIT, que hace un año, desde marzo del año pasado, que no lo estamos percibiendo. A nivel general, reclamamos la lucha, el recorte que hubo hacia los jubilados. Como yo te dije hace un ratito, todos vamos a ser jubilados y no puede ser que una persona, después de haber aportado toda su vida, tenga que ir todos los miércoles a Congreso a reclamar porque su salario es de 255.000 pesos y no tiene remedios. No puede ser eso. Que haya más gente que no pueda comer, aunque digan que la pobreza bajó. Sí, bajó. No sé cómo la ven ellos, pero yo creo que no es así.
O sea, que cambie la política, que terminemos con estas cosas como pasó con el Libra, la estafa, de la timba financiera, y que empiece a pensar en el pueblo argentino, ¿no? Eso es el gran reclamo. El gran reclamo es que pare con el ajuste, que no lo paga la casta, como dicen ellos, termina pagando el ciudadano común. Y un ejemplo es lo que vive el jubilado. Sí, siempre. Siempre. Lo paga el ciudadano común. Claro. Siempre. Y bueno, ¿sí? Porque vos después mirás los números, por ejemplo, de diputados, senadores, y decís, bueno, por ejemplo, por darte un ejemplo. Tal cual. A ver, me quedé pensando en esto que dijiste recién. El tema de la pobreza, que bueno, el anuncio de la baja en el índice de la pobreza. Es lo que dijeron ellos, que había bajado. ¿Qué pasa en las escuelas hoy? ¿Cuál es el termómetro que tienen las escuelas? Porque sabemos que muchos chicos y muchas chicas van a la escuela no solamente a aprender, a estudiar, sino también a alimentarse. Por supuesto. Y ahí el reclamo para comedores. ¿Qué está pasando? Y siempre hay más, aumenta el número de cupos de chicos que van a comer. Por supuesto que eso con este tipo de gobierno siempre hay un aumento, y bueno, y se nota los primeros días de la semana, el lunes sobre todo, el día que más se nota que en la familia se come no se está comiendo bien el fin de semana. Claro. Y se nota el día lunes cuando los chicos vuelven a la escuela. Sí, de hecho, bueno, acá nos ha pasado. Ahí es cuando más impacta. La jornada completa, o escuelas donde se abrieron comedores que no las tenían. Exactamente. Obviamente que la jornada completa para mí es lo mejor, y bueno, el chico tiene su plato de comida todos los días, al menos tiene su desayuno, sí, y su almuerzo también. Claro, y la merienda. Y la merienda. Eso ayuda y mucho. Sí. Pero bueno, ¿dónde se ve más? Los días lunes, cuando se viene del fin de semana. Que algo está pasando en cada casa. ¿Cómo vislumbras el futuro, ¿no? para la educación a nivel provincial, a nivel nacional? ¿Crees que se pueda llegar a alguna solución en cuanto a los puntos de reclamo, o es difícil? Mira, yo no lo veo muy claro, o sea, lo veo un panorama bastante oscuro. No se movió nada en un año de reclamos, para nada. Si bien el paro fue masivo, genuino, no veo que hoy por hoy haya algún cambio. De hecho, cerró la paritaria a nivel nacional por decreto, puso un piso que es muy bajo para todo el país, y no están llegando los aportes que tienen que llegar a cada provincia. Y nosotros, fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires, estamos cada vez más, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cada vez tiene más, vamos a llamarle el grifo cerrado, porque es una manera de que no pueda cumplir con los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires el gobierno. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires no puede cumplir. Entonces cada vez tiene más cerrado ese grifo, y hace de que se complique más la situación. Yo creo que no es la forma de trabajar, pero bueno, es así como se está haciendo. Y no le veo un panorama muy claro de que esto se vaya a cambiar. Obviamente que tenemos que seguir trabajando, batallando día a día, no dejar el reclamo, porque no podés abandonar la lucha. Y la idea es tratar de mejorar en las elecciones de medio término, y tratar de cambiar la política para dentro de 2 años. ¿Qué es lo que corresponde? Obviamente que hay que tratar de ir por la parte política y ganar las elecciones. Y ahí ver que haya un cambio de un gobierno más, que sea nacional, popular, que no vaya por el ajuste a la clase, que toque a los grandes grupos económicos y no al ciudadano común, que es el que termina pagando, como en este caso, que se dijo una cosa, nosotros sabíamos que no lo iba a cumplir, pero bueno, directamente después se vio que no lo cumplió, porque la casta terminó siendo el ciudadano común. Así que ya la paritaria se cerró por decreto nacional. Sí. ¿Pero hubo alguna convocatoria o no? No, fueron convocatorias en sí, no. Hubo charlas, sí, reuniones que no eran consideradas... no había una oferta, una propuesta. No. Y la terminó cerrando. No recuerdo hasta este momento el monto, pero sí. Sí. El último ofrecimiento había sido en 500.000, cerró más o menos en ese precio. Por ahí. Claro. O sea, podemos tener Nosotros, Provincia de Buenos Aires, estamos, 200.000 pesos arriba de ese piso nacional. El piso nacional está más bajo que la provincia de Buenos Aires. Sí. No, más o menos en 200.000 pesos. Que la provincia de Buenos Aires. Bien. No, te iba a preguntar, digamos, si podemos
en el transcurso del año hay posibilidad de que puedan repetirse, no digo paros, probablemente, pero jornadas de protesta. Seguramente esto no termina acá, porque verás que no va a haber, de la última que yo vine acá no hubo ningún tipo de cambio y no se ve que haya una aceptación por parte del gobierno que la gente la está pasando mal. Entonces no creo que cambie, y bueno, y las jornadas van a seguir, tanto pueden ser jornadas de protesta o paros. Lo que sí tratamos de que sea cuanto mayor, con la mayor unidad posible. Obviamente si un paro lo decreta la CGT, tiene muchísimo más impacto que si lo llama solamente las dos LTA. Claro. Eso lo sabemos. Sí. Bueno, esperemos que dejen un poco el camino del diálogo y que vayamos por la unidad de todas las centrales y sí, avanzar en el reclamo. No dejarlo porque, bueno, obviamente si no termina ganando el gobierno en este ajuste. Julio, y ingresando ahora en abril, sí, pensando en la paritaria a nivel provincial, ¿cómo es el asunto? Mira, estamos esperando la convocatoria, tenemos el compromiso firmado del gobierno de la provincia de Buenos Aires que tenía que ser en la primera quincena de abril. Todavía no terminó la primera quincena. Esperemos que la semana que viene haya una convocatoria, porque ese era el compromiso de que nos llama paritaria para un nuevo acuerdo que sería a corto plazo, que sería hasta el receso escolar, pero tendrían que convocarnos ahora. Y todavía no está la convocatoria oficial, pero esperamos que sí sea en la próxima semana. Correspondería hacerlo. Correspondería la próxima semana. Exacto. Bien, como para esto que es arreglar el abril, mayo, ¿cómo es el...? Sí. O hasta el receso invernal, ¿cómo...? No, o sea, ahora te cobramos marzo y ahí era terminado. O sea, abril no tenemos aumentos y ya tenía que entrar en el acuerdo. Perfecto. Después, ¿cuánto lo hacen? Si abril, mayo, junio, puede ser hasta el receso. Ahí se discutirá. Pero sí se tiene que tratar, y porque eso fue lo que se firmó, lo que se acordó. La convocatoria tenía que estar en la primera quincena de abril por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya dejemos de lado la paritaria nacional, porque sabemos que no se va a mover. No se pudo cerrar lo que nosotros pedíamos, y ahora tenemos que ir por el acuerdo provincial. Obviamente que este acuerdo provincial también va a depender de la plata que venga desde Nación. Como yo te dije, claro, se va cerrando, cada vez tiene menos aporte y se tiene que hacer cargo de más cosas. Todo lo que es referente a la educación se tiene que hacer cargo de la provincia de Buenos Aires cuando hay cosas que le corresponden a Nación. Y bueno, y el mantener, ahora recién decía, ¿no? 200.000 por arriba, el mantenerlo. Claro. El mantenerlo, si está recibiendo menos recursos y tenés que mantener, digamos, esta cifra, ¿no? Y también, no solo mantenerla, sino ir aumentando porque, bueno, obviamente que nosotros ahora vamos a tener una paritaria y no podemos aceptar que sea el mismo monto que veníamos cobrando. Claro. Porque es cierto que la inflación va subiendo, más allá que dibujen ciertos números. Va subiendo y el mismo docente de base te va a exigir que la paritaria que vaya con aumentos. Sí, lo que pasa más allá de que se trabaja en condiciones laborales. El gobierno nacional diciendo, bueno, o sea, ¿cuál era la idea? Que cada una de las provincias se maneje por sí misma. Pero bueno, no todas las provincias están en igualdad, volvemos a lo que hemos charlado en alguna oportunidad, sí, de dar un aumento considerable. Necesitas del recurso de Nación también, ¿no? Y bueno, y provincia de Buenos Aires, al ser la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires su mayor oposición a nivel nacional, es al que trata más de ahogarlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque es el opositor que más se vislumbra que le puede pelear la presidencia. Sí, no, bueno, ya tenés que hablar de autonomía y listo, cada uno que se maneje. Claro, que no es la idea, somos una república federal. Claro, y sí, por eso, ahí está el tema. Recién hablaste de principal opositor, hablaste, digamos, también del hecho de poder tener un punto de partida en estas legislativas, pensando en un nuevo gobierno para 2027. ¿Tenés así alguna opinión personal, no? Sobre el desdoblamiento que se está hablando de las elecciones. ¿Te gusta la idea, no? Fíjate que la educación también tiene mucho que ver, ¿sí? En la parte política, fundamentalmente en estas de medio término, porque ya viste, se eligen consejeros escolares y esto también implica en la educación. Tal cual. Obviamente que nosotros no somos ajenos a la política, participamos en política, tenemos una pata, llamémosle, tenemos la pata sindical que es la CTA, la pata gremial que es el SUTEBA y la política es el movimiento Mayo. Nosotros participamos en política y estamos alineados con el gobierno de Axel Kicillof hoy por hoy. Participamos apoyando esa línea hoy por hoy. Obviamente a mí personalmente me gustaría que haya unidad,
que primero en unidad entre Cristina y Axel me parecería que tendría que ser ideal, pero bueno, no lo vamos a definir acá abajo. No, por supuesto. Pero sí, en mi opinión, tendría que ser así. El desdoblamiento es algo, sí comparto que no estén mal las PASO. Sí. Lo comparto, lo de que no estén mal las PASO, porque para mí era un gasto innecesario de dinero que terminaban polarizando la elección. Porque después el que salía tercero perdía gran cantidad de votos en la elección general. Pasó desde que se instalaron. Además se habían convertido en una encuesta más que en una definición de Claro, candidatos. Si nos referimos a nivel local, cuando el tercer candidato a intendente, después terminaba quedado desgranado totalmente, no sacaba un voto, sacaba algunos, pero muy poquito, pasó. Incluso los terminaba perdiendo a veces. Sí. Porque para que no gane uno, no gane otro, Bueno, el que votaba el tercer intendente ya no... Y me parece bárbaro eso, que se saquen las PASOs. Yo creo que eso es una muy buena medida. El desdoblamiento... lo definirán arriba, ¿no? Pero bueno. También, sí. Yo no... Eso es algo que yo no tengo una gran opinión formada, pero sí lo que he visto que, bueno, que termina afectando un poco la parte nacional, sí. Claro. Sí, bueno, ¿viste? La idea es que algunos dicen solamente la elección nacional, otros hablan de desprenderla de provincia y nación. Bueno, son cuestiones que tienen que definir arriba, ¿no? Pero bueno, te preguntaba también por supuesto, por la participación política. Si habría unidad en todo sería buenísimo. Mejor. Que no se desdoble, pero bueno, no lo vamos a definir nosotros y sí, ya está confirmadísimo que se va a desdoblar y es el 7 de septiembre, sí. En Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, tendremos que ir también a ocuparnos más de temas provinciales. Bueno, en un punto, ¿viste? También es parte de esto de cómo está hoy la parte interna peronista, influye en esto del desdoblamiento, me parece. Sí, por supuesto. Aunque bueno, algunos sostienen de que, a ver, algunos dirigentes políticos les gusta por el hecho de que se hable más de provincia y municipios y no tanto de nación, ¿viste? Como pasa en otras elecciones. Sí, igualmente... Aunque es legislativa... te digo, no sé si hasta dónde está tan mal el desdoblamiento o está bien. En realidad, como va a cambiar la forma de votar, que sea el mismo día o que sea separado no va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque ahora viste que Nación se va a votar en boleta única y lo otro va con boleta de... ¿Cómo se viene haciendo? Sí, no sé si en ese aspecto no te termina favoreciendo, porque si no... Tal cual. ¿Cómo haces en un día? Por un lado votás la boleta única a nivel nacional y después tenés que agarrar la otra y ponerla... Tal cual. Por eso te quiero decir que se desdoble o no, a lo mejor es bueno que se desdoble. Claro. Te aclaro, yo no tengo una opinión formada. Por el sistema de votación. Pero por el sistema de votación estaría mejor. Porque sería un trastorno para acomodarse, me parece. Sí, la verdad que sí. Por ahí hasta, quizás, nosotros estamos divagando acá, ¿viste? Estamos hipotetizando, pero quizás hasta se pensó por ese motivo, qué sé yo. A mente lo político, digo. Exacto, ¿no? Sí. Por eso mucha opinión no podemos dar, ¿viste? Y además demos opinión igual después. Claro. Tenemos que ir a votar como nos digan de arriba, ¿no? Julio, bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, esperamos novedades. Sí, en cualquier momento nosotros después vamos a hablar del tema educativo. Sí, pero bueno, esperamos novedades prontamente en provincia. Bueno, esperemos que también en Nación. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, en provincia ya no te lo puedo asegurar porque no estoy por ahí. Pero yo creo que la convocatoria va a estar la semana que viene para tratar la parte salarial. Muchas gracias por haber venido.